Buenos días a todos. Gracias por asistir a este tercer webinar, que como comentaba Yolanda es el tercero de los 4 que hemos programado para este mes de formaciones. En este caso, después de realizar el primero, que es calidad del interior y adecuación de edificios para el COVID, el de presiones, mantenimiento de presiones, el tercero es de filtros, tipos de filtros y clasificación según las normas ISO 16890 y EN 1822. Bien. El 90% del tiempo lo pasamos en espacios interiores, el 10% en exteriores. Como objetivos de este webinar, el día de hoy, ¿qué nos vamos a plantear? Primero, una breve teoría de filtración. ¿Qué es filtración y qué normativas rigen actualmente a los filtros de partículas, filtros de alta eficiencia? Luego vamos a hablar de la clasificación de los filtros según la norma 16890, los filtros de partículas, cómo se clasifican los filtros según la norma EN 1822, que son los filtros de alta eficiencia, la certificación Eurovent, cuáles son los criterios que utiliza Eurovent para clasificar y dar las pegatinas de clasificación energética de los filtros, y por último, pues tipos de filtros que nos podemos encontrar en el mercado de todos estos de estas clasificaciones y algunas recomendaciones durante el COVID. Bien, comenzamos con qué es un sistema óptimo. Siempre tenemos en la cabeza cuando queremos climatizar, cuando queremos realizar el mantenimiento, el tratamiento de aire en un edificio, ¿qué es un sistema óptimo? Bien, un sistema óptimo, a la derecha estáis viendo lo que corresponde a calidad del interior y a la izquierda a sostenibilidad. En este caso, en la primer webinar que hicimos de esta serie de 4, lo que enumeramos son los criterios de calidad interior que debemos de cumplir para una instalación óptima desde el punto de vista de confort interior. En este caso, vamos a entrar directamente a uno de estas burbujas que veis aquí, que es filtración. Una correcta filtración es un factor clave en la calidad interior de los edificios. No vamos a entrar en el resto de factores, que son objeto de otro webinar diferentes, pero en este caso vamos a entrar directamente en lo que afecta a la filtración. Bien, ¿qué es la filtración? Es lo primero que nos tiene que venir a la cabeza. Si estamos haciendo un webinar de filtración, primero tenemos que saber qué es filtrar. Bien, tenemos que diferenciar claramente entre captación y filtración. Captación es retener partículas cuando su concentración en el aire es mayor a 30 miligramos metro cúbico. Cuando las partículas, la granulometría es mayor a 20 micras. Sin embargo, filtrar es retener partículas cuando su concentración de partículas en el aire es menor a 30 miligramos metro cúbico. Estamos hablando de partículas en suspensión, granulometría menor a 20 micras. En este caso, captaciones como puede ser, como captamos partículas en un líquido, puede ser grandes partículas. Filtrar es separar y retener partículas de toda naturaleza en suspensión en el aire, siempre con un grado de eficacia determinada y en función de las necesidades para las que necesitemos posteriormente este aire filtrado. Eso es filtrar. Primero, separar partículas, retenerla en un grado de eficacia y para impulsarlo, por ejemplo, para un laboratorio, una sala limpia, para última etapa de filtración de una UTA, etc. Siempre en función de las necesidades que necesitemos. Eso es filtrar. Y hay diferentes mecanismos de filtración. Os indico los 4 principales métodos, mecanismos con lo que un filtro logra retener las partículas. Tamizado, fuerzas inerciales, intercepción y difusión. Ahora os voy a enumerar, os voy a describir qué es cada tipo. Bien, el tamizado. ¿Qué es el tamizado? Pues el tamizado se produce cuando las partículas de diámetro superior a la distancia entre 2 fibras quedan retenidas en el filtro. Evidentemente, lo que se nos viene a la cabeza con esta imagen que estáis viendo es que el efecto de tamizado vale para partículas grandes, porque
las partículas se van a retener entre las dos fibras de los filtros. Sabéis que los filtros están formados por numerosas fibras entrelazadas entre sí, con lo cual el primer efecto de filtración va a ser retener la partícula grande, la partícula mayor a 10 micras entre las dos células de filtro. Las fuerzas inerciales. Pues las fuerzas inerciales se producen cuando la partícula, por la primera ley de Newton, la partícula pesada, sigue movimiento rectilíneo y únicamente se va a parar cuando encuentra una fuerza en sentido opuesto, que en este caso se la ejerce la fibra. La pesada sigue el movimiento rectilíneo del aire, se choca contra una fibra del filtro y lo que produce es una fuerza en el sentido contrario a la fuerza de la dirección del aire y la retiene. El efecto de inercia aumenta con la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, más se queda retenida la partícula en la fibra. Intercepción. Pues la intercepción ya se produce en partículas más ligeras. Habéis visto que todo este proceso de filtración se produce para partículas grandes o sea, partículas pesadas a menos pesadas. Las partículas ligeras son las que siguen el flujo del aire y cuando pasa una partícula a una distancia menor al radio de la partícula, se intercepta por la fibra y se adhiere. Con lo cual, ese es el fenómeno de intercepción. Partículas ligeras que siguen el flujo del aire y se adhieren cuando pasan a una distancia menor al radio de la partícula. Bien, y la difusión se produce en partículas ligeras, las partículas menores a una micra, que no siguen el flujo del aire. Las partículas ligeras siguen el movimiento molecular browniano, que esto es una dispersión sin ninguna trayectoria claramente definida, simplemente por la ligereza de las partículas. Con lo cual, cuanto mayor dispersión hay, llega un momento que lo que hace es chocar contra alguna fibra. Y cuando choca contra una fibra, se retiene y se queda en el filtro. Entonces, este es el mecanismo de filtración por difusión. Cuanto menor es la velocidad del aire, mayor es el porcentaje de retención por medio de difusión. Bien, y si pasamos todo esto a una gráfica, veremos que el proceso de tamizado, cuanto mayor es el diámetro de las partículas, mayor es la eficacia del filtro para retener esas partículas. El proceso inercial se produce con partículas un poco menos grandes que las que filtra el tamizado, con lo cual partículas entre 1 y 10 micras, lo que vamos a lograr es una eficacia muy grande en el filtro. La intercepción se producía con partículas un poquito más pequeñas que las que retenían las fuerzas de inercia. Son las que seguían la trayectoria del flujo del aire. Con lo cual, vamos a lograr una eficacia con menor tamaño de partículas. Y la difusión de aire, el fenómeno de retención por difusión, se produce con diámetros de partícula menores a una micra. Es donde vamos a aumentar la eficacia. ¿Por qué? Porque vamos a lograr el movimiento browniano que estábamos comentando anteriormente, que es la dispersión de partículas por medio de... son ligeras, ¿no? Entonces, al ser ligeras, al final te terminan chocando. Y todos estos procesos, el tamizado, la inercia, intercepción y difusión, lo que nos da es una curva de eficacia total del filtro. De este modo. Y como veis, en esta gráfica, realmente hay unas partículas que no son ni muy grandes, ni entre 1 y 10 micras, ni entre 0,1 0,01 micras, sino las partículas que se establecen entre 0,1 y 0,3 micras, normalmente suelen ser de 0,20 0,25, que son las Most Penetrating Particle Size, que es la partícula más penetrante. Este diámetro de partícula, que está establecido en 0,25 micras, es la que no se retiene por ningún método de filtración comentado anteriormente. Son las partículas que siguen el flujo del aire y son más complicadas de filtrar. Entonces, estas son las partículas que vamos a tener siempre en mente como la partícula más penetrante y que tenemos que filtrar. Así que, por ejemplo, filtran y están basadas los filtros de alta eficiencia. Bien, una vez que sabemos qué es la filtración, entonces nos metemos con la contaminación. ¿Qué queremos filtrar? Pues fundamentalmente el aire exterior. ¿Qué pasa con el aire exterior? Pues bien, del protocolo de Kioto, pues los numerosos tratados
europeos y a nivel global de calentamiento global de la atmósfera de emisiones de partículas, pues establece que hay emisiones primarias y emisiones secundarias que tenemos que reducir. ¿Por qué? Porque tenemos polución del aire ambiente que al fin y al cabo es el que introducimos dentro de los edificios. La finalidad final de la filtración es retener las partículas del exterior e introducir en el interior un aire de calidad correctamente filtrado. ¿Qué queremos hacer? Filtrar todas esas partículas del aire exterior que emitimos por procesos de la atmósfera tipo industriales. Por ejemplo, supone el 42% de las emisiones globales al ambiente de partículas, la agricultura el 23%, el transporte, los coches, aviones, etcétera, el 15%, las casas producen el 12%, las calefacciones, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos reducir. Queremos reducir el porcentaje de partículas pesadas, normalmente suele ser partículas entre 1 y 10 micras, al ambiente. Bien, ¿qué tipo de tamaños de partículas puede haber? Pues podemos definir partículas PM1, son las partículas hasta tamaño 1 micra. Las partículas PM2,5, PM es particulate matter, que es el tamaño de partículas, son todas las partículas que tienen un tamaño hasta 2,5 micras. Y las partículas PM10 son todas las partículas que tienen un tamaño hasta un diámetro de 10 micras. Bien, estos son los 3 tamaños de partícula que establece la OMS, que se establecen por las numerosas normas de calidad de aire en cuanto a los tamaños de partículas que nos tenemos que tener en mente, que nos tenemos que fijar en cuanto a la filtración del aire interior o en cuanto a la emisión de partículas a la atmósfera. ¿Y por qué el tamaño de partículas es importante? ¿Por qué se mide esa concentración de partículas? Bien, pues la protección natural y los mecanismos separadores, los denominados filtros del cuerpo humano, nos van a dar una pista de por qué establecemos un tamaño de partículas y por qué se mide esta concentración. Si miramos el cuerpo humano, hay partículas, normalmente son las PM10, son las partículas que llegan hasta 10 micras, que los filtros naturales del cuerpo humano las retienen. Por ejemplo, la cavidad nasal y la garganta retiene partículas entre 5 y 10 micras. La tráquea y los bronquios retienen partículas entre 3 y 5 micras y los bronquios de hasta 2, 3 micras, con lo cual son partículas PM2,5. Los bronquiolos retienen partículas hasta 1 a 2 micras. Todas las partículas que nosotros respiramos se nos quedarían entre 1 y 2 micras del aire ambiente en los bronquiolos. Y los alvéolos pulmonares, que es todo lo que respiramos, que ya ha pasado todos estos filtros naturales del cuerpo humano, las partículas menores a 1 micra, las de 0,1 a 1 micra, pasarían a los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son los encargados de producir el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono que genera el cuerpo humano, dióxido de carbono, y el oxígeno que transporta el aire a los pulmones y luego de los pulmones, los alvéolos pulmonares lo pasa al torrente sanguíneo. Bien. ¿Cuál es el problema? Si no filtramos correctamente las partículas nocivas del aire exterior, pasan directamente al torrente sanguíneo. Y si pasan al torrente sanguíneo, pasan directamente a todo el cuerpo humano y se produce una infección. Con lo cual, las partículas nocivas que están en el aire exterior entre un tamaño de 0,1 y 1 micra son partículas muy peligrosas que hay que parar en los sistemas de filtración. Con lo cual, sabiendo qué partículas queremos medir, cuáles son las fuentes de contaminación principales de la industria, el transporte, la agricultura al ambiente y la contaminación media de nuestras ciudades, por ejemplo, ahí veis a mano izquierda las contaminaciones medias de partículas PM10 y PM2,5 de las principales ciudades españolas por número de habitantes. Por ejemplo, en las partículas PM10, la OMS establece en el año 2020 unas limitaciones
medias anuales de concentración de 20 microgramos metro cúbico. Concentración media. En partículas PM2,5 establece unos límites de 10 microgramos metro cúbico. Veis que hay ciudades que sí que las superan. Sin embargo, esto en los límites de la OMS. En cuanto a la Unión Europea, establece, es un poco menos restrictivo, ¿vale? Llega a los 40 microgramos metro cúbico en partículas PM10 y 20 microgramos metro cúbico en partículas 2,5, con lo cual las ciudades españolas, como media anual, no superan la contaminación límite que establece la Unión Europea. Sí es verdad que también hay unos límites diarios. Cuando se superan estos límites diarios, semanales, se establece en las ciudades los protocolos anticontaminación. Por ejemplo, en Madrid habéis visto que se ha establecido durante este año y el pasado protocolos anticontaminación. Cuando se supera, siempre se miden estas partículas PM10 y PM2,5, cuando se supera el límite diario o el límite semanal, lo que se hace es establecer los protocolos anticontaminación durante un periodo de tiempo hasta que baja este nivel de contaminación medio. Habréis visto que durante esta crisis del COVID, estos criterios, estos niveles de contaminación PM10 y PM2,5 han descendido drásticamente en las principales ciudades españolas, en Madrid y Barcelona, cual tenemos un aire mucho más limpio. En este caso, todos los sistemas de filtración van a funcionar, evidentemente, muchísimo mejor porque la concentración relativa de contaminantes en el exterior es menor. Al ser una concentración menor, lo que vamos a tener es, evidentemente, el nivel de filtración va a ser el mismo, pero al tener menor porcentaje de partículas en el exterior, tendremos menos partículas de estos tamaños en el interior. No afecta al filtro, pero sí, cuanto menor es la contaminación exterior, menor es la contaminación interior. Bien. Y luego se produce no solamente contaminación del exterior, sino hay contaminación del interior por infiltraciones, por las personas, porque traemos partículas en nuestra ropa, en nuestros bolsos, en nuestras mochilas. Se producen partículas por el humo del tabaco, por procesos productivos, en las alfombras, en las fotocopiadoras, en las cafeteras, con velas, en las cocinas, etcétera. Todo eso genera partículas al ambiente, con lo cual no solamente hay que tener cuidado con las contaminaciones exteriores, sino también con las contaminaciones propias interiores. ¿Qué efectos tiene estas partículas para la salud humana? Pues evidentemente, infecciones, trombosis, enfermedades respiratorias, obstrucciones, daños del tejido epitelial, inflamaciones, etc. Hay que tener mucho cuidado con la calidad del interior. La contaminación del aire exterior es un problema ampliamente reconocido, pero la calidad del interior no era tan preocupante en el pasado. Sí es verdad que cada vez más el aire de alta calidad está siendo mucho más preocupante para todos los seres humanos. El aire de alta calidad aumenta el bienestar, mejora el rendimiento y, sobre todo, disminuye las infecciones y reacciones alérgicas, con todo que estamos comentando actualmente de la crisis del COVID. Como objetivo, los sistemas de ventilación, ¿qué tienen que cumplir? Una óptima filtración, una ventilación efectiva y un control de temperatura y humedad. En este caso, en el webinar de hoy, nos referimos a la óptima filtración. Bien. Normativa que afecta a la filtración muy rápidamente. Hay una obsoleta, aunque todos tenemos en mente y todavía la tenemos en nuestra mesa, que es la N779. Aunque está obsoleta, es la que clasifica los filtros de ventilación general para eliminación de las partículas. Son los antiguamente denominados desde G1 a F9. Esta norma está obsoleta. ¿Cuál es la actualizada? La norma ISO 16890, que clasifica los filtros en función de la eficacia a la filtración de partículas PM10, PM2,5 y PM1. Ahora entraré a explicaros esta nueva norma. Y luego está la normativa EN 1822, que es la normativa de los filtros de alta eficiencia. Bien, comenzamos con la nueva normativa ISO 16890, que sustituye a la antigua 779. Lo primero, un overview de cuándo entra en vigor la normativa 779, que entró en vigor en el 2012,
se revocó en 30 del 6 del 2018 y actualmente está en vigor la normativa 16890, es la UNE EN 16890, porque la normativa española, la UNE menor, la hizo propia. La antigua norma EN 779, que está obsoleta, como os he comentado, clasificaba los filtros en función de 3 grupos: isocoarse, filtros de polvo grueso, medio y fino. Los filtros de polvo grueso eran desde G1 hasta G4, los filtros de polvo fino eran de M5 a M6 y los filtros de polvo medio, perdón, y los de polvo fino de F7 a F9. Y establecía una pérdida de carga final de 250, 450 y 450 pascal. Bien, pero tenía una desventaja. ¿Y cuál es la principal desventaja que tenía esta norma? Que solamente se clasificaban en función de un tamaño de partícula. Era el tamaño de partícula de 0,4 micras, usando un polvo sintético que no tiene ninguna relación con el aire exterior que estábamos comentando anteriormente. Estaba formado el polvo sintético, según la RAE 52.2, 72% de polvo estándar, 23% con polvo de carbón y el 5% de fibras de algodón. Nada que ver con los principales tamaños de partícula que os he comentado antes. PM10, PM2,5, PM1, que estamos viviendo ahora en las contaminaciones exteriores de las ciudades. Si comparamos la norma EN 779 antigua con la 16890, os he puesto en estos óvalos las principales diferencias. Tamaño de partícula para realizar el ensayo, la 779, como os he comentado, 0,4 micras. Ahora, en la nueva norma 16890, tenemos 3 tipos de partículas. La PM1, entre 0,3 y 1 micra, la PM2,5 entre 0,3 y 2,5 micras y la PM10, que es el tamaño de partícula entre 0,3 y 10 micras. Y con estas partículas vamos a clasificar nuestros filtros. Se ensayaba con aerosoles, antiguamente la 779 únicamente había un aerosol, el sebacato de dietilexilo se utiliza actualmente también, pero únicamente en las partículas PM1, en las de 0,3 a 1 micras, y se establece un nuevo aerosol para hacer el ensayo entre 2,5 y 10 micras. También te hace la filtración, te hace las mediciones con filtro descargado electrostáticamente, eso es importante. Todos los filtros cargados se deben descargar para realizar la filtración, la eficacia media del ensayo. Y la presión diferencial final baja, con lo cual los antiguos G1, G4, que la diferencia de presión final era 250 pascales, ahora pasan a ser de 200 pascales, y los antiguos de M5 a F9, que eran 450, pasa a ser de 300 pascales. Y nos va a clasificar los filtros como ISO EPM10 con un porcentaje de filtración, ISO PM2,5 o ISO EPM1. Ahora entraré directamente en la norma. Bien, como os he comentado, los filtros que se clasifican isocoarse son los que normalmente retienen partículas a 10 micras. Son los prefiltros, son los que normalmente un isocoarse se va a aplicar en protecciones de UTA, frente a contaminación, primera etapa de filtración, prefiltros, etc. Los filtros EPM10, EPM2,5 y EPM1, que ya no son los coarse, van a ser los filtros que van a filtrar tamaños de partículas normalmente entre 1 y 10 micras. Estos filtros ya pueden ser prefiltros, pueden ser prefiltros antes de la tercera etapa de filtración o la última etapa de filtro final de una UTA. O también pueden ser prefiltros de filtros de alta eficacia, prefiltros de filtros EPA. En el caso de los antiguos F7, F9, que ahora van a ser EPM1 mayores al 60% o EPM1 del 85%. Y esta norma nos clasifica en estos 4 grupos, isocoarse, ISO PM10, ISO PM2,5, ISO PM1, y siempre tienen que tener una eficacia de filtración mínima del 50%.
Con lo cual, para que un filtro se clasifique ISO PM1, tiene que tener un porcentaje de eficacia a la filtración de partículas PM1 siempre mayor o igual al 50%. ISO PM2,5 mayor o igual al 50% de las partículas PM2,5. E ISO PM10, eficacia mayor o igual a partículas PM10. Los isocoarse no se clasifican con la misma clasificación de partícula. Es un polvo sintético, con lo cual podéis ver perfectamente isocoarses del 60%, 70%, pero no son partículas PM10. Un isocoarse tiene una eficiencia de retención a partículas PM10 menor al 50%. Menor. O sea, no es la misma, el mismo polvo que se utiliza para el ensayo, es un polvo sintético. Igual que hacíamos con la norma EN779. Y nos vamos a encontrar un filtro como el que estáis viendo abajo. Por ejemplo, esto es un F9, un EPM1 85%. Este significa que se retiene, es un filtro que retiene el 85% de las partículas entre 0,3 y 1 micra que están en el flujo del aire. Pero no se queda ahí. Los filtros también se clasifican como PM2,5 y PM10, no son excluyentes. Pueden tener 3 eficacias de filtración. Con lo cual este filtro tendría un 85% de eficacia respecto a partículas PM1, un 90% respecto a partículas 2,5 y un 95% respecto a partículas PM10. Y el resultado que nos da la norma en la medición se redondea en saltos del 5%. Con lo cual, estas son las posibles clasificaciones. ISO PM1 del 50%, 55%, 60%, así hasta llegar hasta el 95%. Que es el máximo de eficiencia que podemos lograr. ¿Por qué? Porque se redondea al múltiplo de 5% inmediatamente inferior. Con lo cual, si un filtro tiene el 98% o el 99%, se redondearía el 95%. De ahí que la máxima eficiencia que se puede tener es EPM1 del 95%, EPM2,5 del 95% o un EPM10 del 95%. Bien, y ahora que sabemos cómo clasifica los filtros la 16890, ¿cuál es la comparativa en la EN779 y 16890? Pues ahí lo tenéis, porque todavía tenemos en mente un F7, un F9. Es más, en el RITE todavía está establecido estas filtraciones. Pues un F9, ¿qué es? Pues un ISO EPM1 con una eficiencia mayor o igual al 80%. Eso es un F9. Un F7, pues un ISO EPM1 mayor o igual a un 50%. Sin embargo, el F7 también tendrá un ISO EPM2,5 mayor o igual al 65%. ¿Qué es un M5? Pues un ISO EPM10 mayor o igual al 50%. Ahí tenéis la relación entre una norma y otra. Y aquí os indico la propuesta VDMA, que es la asociación de las empresas de las asociaciones de ingenieros mecánicos de Alemania. Es una adopción de la normativa EN 16798, con la cual se está proponiendo para el nuevo RITE. Ya no va a haber, se cambian las IDAs, la calidad aire exterior sigue siendo la misma, ODA 1, ODA 2, ODA 3, pero ahora la calidad aire interior se establecen 5 criterios, 5 clases, sub 1, sub 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál? ¿Qué vamos a tener en el nuevo RITE? Esta es la propuesta de la nueva tabla o una de las propuestas. No está todavía aceptada, está todavía en fase de revisión y de aceptación, pero es una propuesta. Actualmente, si se tiene una calidad buena, por ejemplo, una sub 1 y un aire exterior malo, como un ODA 3, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener unas etapas de filtrantes EPM 2,5 del 50 y un EPM 1 del 80%. Lo cual, esto es lo que posiblemente nos encontremos algo parecido en el nuevo. ¿Cómo se ensaya? Pues ahí tenéis unas fotos de los bancos de ensayo para la medición de los filtros coarse y EPM y el generador de partículas. Por ejemplo, este es el KCL, que alimenta el polvo que se va a establecer, se va a introducir en el flujo del aire para la realización del ensayo.
Bien, y una vez que sabemos cómo es la norma, os voy a poner tipos de filtros que pueden ser de polvo fino. ¿Cuál puede ser un isocoarse? Pues los que veis en la pantalla, pues mantas filtrantes o prefiltros. Y os encontraréis, aquí os he puesto, independientemente de la marca de filtros, del fabricante de filtros, una clasificación según la norma 1890 o la antigua EN 779. Por ejemplo, un G3, un G4, un M5, ya pasarían a ser isocoarses del 40, 50, 60. Estos son prefiltros, fundamentalmente. O los prefiltros planos, G4, M5, que suelen tener anchuras de 47, 92, 50, etcétera. Son las que se introducen directamente como primera etapa de filtración en los climatizadores. Filtros de bolsas. Filtros de bolsas también son filtros de polvo fino. Aquí ya son tanto isocoarse como EPM1, EPM10, de diferentes eficacias de filtración. Antiguos M5, M6, F7 y F9. ¿Qué tipos de fibras nos podemos encontrar de las bolsas? Pues fibras químicas, fibras sintéticas, fibras de vidrio, fibras de nueva generación, tipo nanowave. Fibras sintéticas son las típicas bolsas que nos llegarían a EPM1 del 60%, a F7. Las fibras de vidrio, las bolsas con fibra de vidrio, son las que nos pueden llegar incluso a F9, a filtraciones, a clasificaciones, eficacias EPM1 del 90%, dependiendo del número de bolsas. Filtros compactos. Estos tipos de filtros compactos, insert, son los que se introducen también dentro de los climatizadores como filtraciones, protección de los recuperadores o como etapas de filtración finales antes de introducirlas a los sistemas de difusión, a los difusores, rejillas o como la etapa última filtrante antes de una filtración de alta eficiencia. Típicos insert, los células de filtros, cuando puedes introducir más caudal de aire, son células de filtro de mayor profundidad, mayor superficie filtrante y admiten mayor caudal e incluso llegan a un porcentaje de eficiencia mayor a partículas PM1. Y los paneles de filtro planos, que veis a la derecha, que entrarían a carril en las paredes de filtro. Bien. ¿Qué más podemos tener? Filtros de carbono activo. Filtros de carbono activo, como tenéis ahí, que pueden ser pues, los típicos insert, que se colocan también en climatizadores, células de filtro de carbono activo o cartuchos, que se colocan en paredes de filtro con cierres bayoneta. Estos filtros de carbono activo son los que retienen gases en el ambiente, son los que retienen partículas de olor, que reducen la contaminación aérea en cuanto a las superficies olorosas y porcentaje de sustancias volátiles en el ambiente. También se pueden impregnar con estas células de filtro de carbono activo, impregnadas, incluso pueden ser activas a sulfuros, anhídridos, etc. Como veis, tanto estos filtros insert, filtros compactos, como los filtros de bolsa se pueden introducir tanto en conducto como en climatizadores. ¿Dónde se introducen estos filtros? Pues bien, pues se introducen dentro de las paredes de filtro. Las paredes de filtro, que veis, son estos tipos de marcos y estos marcos metálicos, que es donde van las células de filtro, se introducen bien dentro de los climatizadores o bien dentro del conducto. Yo os pongo, por ejemplo, paredes de bolsas, de aire, salida de aire. Si los filtros se introducen en conducto, se introducen en medio de cajones, como si fueran cajones de filtro, que veis en la pantalla, o los que veis a continuación. Pueden tener dos etapas de filtración, pues tipo filtro de bolsas, insert, carbono activo, inserto carbono activo, etc. Estos son variantes de carcasas de conducto cuando no se quiere introducir o cuando se desea colocar una etapa de filtración adicional en conducto que no esté en la UTA. Bien, pues hasta ahora tenemos claro la normativa en la ISO 16890, filtro de polvo fino. Tenemos claro dónde se generan la contaminación, qué es la filtración. Bien, ahora
os indico cómo clasifica, cómo nos establece el etiquetado de los filtros. Bien. ¿Qué nos mide la norma ISO 16890? Pues evidentemente la clase de filtros, si es un EPM10, 2,5, EPM1, la pérdida de carga inicial, la eficiencia de ese filtro. ¿Qué nos va a clasificar Eurovent? ¿Qué nos va a medir Eurovent? La clasificación energética, el consumo energético. Con lo cual, Eurovent, una vez que ha clasificado la norma 16890, una vez que tiene la clasificación del filtro según la norma 16890, y una vez que tiene la clasificación energética según el documento 421 de Eurovent, nos dará una pegatina de clasificación energética. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en estas fórmulas de cálculo de energía consumida, que al fin y al cabo están directamente ligadas con el caudal de aire. Paso por encima porque realmente luego vais a tener la presentación y tampoco me quiero explayar en fórmulas. En función del caudal de aire y en función de la pérdida de carga media del filtro, un tiempo de operación y una eficiencia de ventilador, tendremos una energía consumida que va a depender exclusivamente de la pérdida de carga media del filtro, porque suponemos como constantes tanto el caudal como el tiempo de operación como la eficiencia de filtración. De ahí que si cargamos de polvo, según la ISO 15957, de polvo gravimétrico, según la norma 16890, tendremos una eficacia de filtración. Por ejemplo, nos va a clasificar un filtro EPM1 del 70%. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues en función de que ese filtro EPM1 2,5 tenga una filtración, una eficacia del 70%, tendremos una diferencia de presión media. Esa diferencia de presión media estará medida si hemos cargado de polvo 200 gramos a partículas EPM1, nos va a decir que durante esos 200 gramos la eficacia media de la pérdida de carga media es de 115 pascales. Pues bien, esa diferencia de presión media que nos va a dar la norma 16890 de medición es la que vamos a introducir dentro de la ecuación de Eurovent, el consumo energético. Como el caudal de aire lo tenemos fijo, como la eficiencia del ventilador también y como el tiempo de operación también, sacaremos un consumo energético año, unos kilovatios hora año. Y una vez que tengamos los kilovatios hora año, lo que vamos a entrar es en estas tablas que tiene establecida Eurovent, con lo cual, si tenemos un filtro EPM1 con una eficacia, según la norma 16890, del 70%, y nos da un consumo energético de 1.306 kilovatios hora año, lo que nos va a decir es tu filtro es clase C, con lo cual, ¿qué nos va a decir? Que nos va a dar una pegatina energética que nos va a variar entre A+ o E, en función de la letra que nos clasifique Eurovent, tendremos un consumo energético al año o un consumo mayor o menor. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de un filtro ISO EPM1 del 75%, según sea clase A+ o sea clase E. Ahí veis el porcentaje de ahorro anual en cuanto a coste energético de consumo del motor del ventilador, según pongamos un filtro u otro. Y está directamente ligado con la diferencia de pérdida de carga inicial del filtro. Bien, una vez que tenemos la clasificación, la 16890, Eurovent, nos pasamos a la normativa EN 1822, que clasifica la filtración de alta eficiencia. EPA, EPA con H y ULPA. EPA son las Efficient Particulate Air Filter, con H, High Efficient Particulate Air Filter, y ULPA, Ultra Low Penetration Air Filter. ¿Qué nos va a clasificar esta norma? Pues los filtros fundamentalmente que se van a instalar en laboratorios, industria alimentaria, farmacéutica, salas blancas, etc. Filtros H13, H14, U15, U16, son los filtros que nos van a parar las bacterias, los virus, óxidos metálicos, sustancias radiactivas, aerosoles. ¿Y qué nos dice o qué eficiencia van a tener estos filtros? Pues van a tener eficiencias, ahí lo veis, desde mayor o igual al 85%, los filtros E10, a
mayor al 99,95% de retención de partículas. En este caso retienen las partículas MPPS, las entre tamaño 0,2 y 0,3 micras, que os comentaba antes, la Most Penetrating Particle Size. Por ejemplo, un filtro U16, que es típico de la industria de las salas blancas, de 2 millones de partículas, únicamente dejaría pasar una partícula. Tiene una eficiencia mayor o igual al 99,99995% a las partículas entre 0,2 y 0,3 micras. Todos estos filtros se testean con niebla de aceite, fundamentalmente los H13 y H14, para ver la integridad del filtro, para ver que no tiene fugas. Todo el aire pasa por el se mete por la célula, sale filtrado por medio del paquete filtrante. El scan test se realiza en células de filtro tipo H14, U15, U16 y U17, únicamente para filtros planos, no para células. Lo que se pasa es como un analizador, ahí lo veis, una especie de peine que mide el porcentaje de partículas que pasan después del filtro. Se tiene un porcentaje de partículas antes del filtro y este analizador mide el porcentaje de partículas que pasan después del filtro y establece la eficiencia del filtro. Si hay un problema con la eficiencia del filtro o no cumple el porcentaje de eficiencia que os he comentado antes, tienes la posibilidad de repararlo o incluso tiene la posibilidad de certificarlo como una eficiencia menor en función del cálculo que te haya dado el scan test. Todos los filtros H14 a U17 se miden, absolutamente todos. Y se saca un reporte, como estáis viendo a continuación del filtro. Y los tipos de filtro de alta eficiencia, pues aquí veis cuáles pueden ser. Pues filtros planos, compactos, en cartucho. Los filtros planos, que son los que comúnmente podéis ver, pueden ser pues con marco de madera, marco de aluminio, chapa de acero galvanizado, acero inoxidable. Son filtros que se clasifican, pueden ser ISO EPM 10 del 65 al 90, ¿vale? Os he comentado antes que podían ser polvo fino, pero en este caso, en filtros de alta eficiencia pueden ser desde E11 a H14. Estos filtros, os he comentado, diferentes marcos y siempre llevan junta en el lado de entrada de aire. También opcionalmente pueden tener junta en el lado de salida de aire o incluso una malla de protección metálica a un lado o a ambos lados para evitar que durante su instalación en los cajones portafiltro absoluto dañe la superficie filtrante. Estos filtros MFP, estos filtros planos de alta eficiencia, normalmente suelen tener una velocidad de paso de aire de 0,9 metros por segundo, los típicos. Para una célula de 610 por 610, un cajón portafiltro que puede pasar hasta 1.200 metros cúbicos hora, solemos tener diferencias de presión iniciales de 250 pascales. Cuando tienen eficacia de H14, eficiencia H14, tiene una velocidad de paso menor porque tiene menos caudal de aire, deja pasar menos caudal de aire a su través, 605, y deja pasar una velocidad de paso de 0,40 por segundo, y la diferencia de presión inicial es un poquito menor, 120 pascales. Si queremos filtros de alta eficiencia, caudales mucho mayores, se utilizan en lugar de filtros plano, utilizan células filtrantes, como veis en la foto. Estas células filtrantes pueden tener superficie ampliada de filtración, ya no se pueden escanear, el scan test, como os he comentado antes, pero sí es verdad que esta superficie ampliada de filtración puede llegar hasta 5.000 metros cúbicos hora para una célula filtrante de 610 por 610 por 292, con diferencia de presión inicial de 250. Con lo cual, en los climatizadores podemos instalar este tipo de filtros con una sola célula, estar pasando hasta 5.000 metros cúbicos hora con un H13 y 3.600 con un H14. También tenemos filtros de alta eficiencia para industria farmacéutica, como estáis viendo en la foto, que ya son los H14, U15, U16. En este tipo, si veis, la junta puede ser pues una junta redondeada, junta fluida, o puede ser una junta embebida que se cierra el filtro, la eficiencia, el sellado, se produce con un cierre bayoneta entre
este marco de filtro y la junta fluida y el marco de la superficie filtrante, el cajón portafiltro, en el cual se introduce el aluminio. ¿Dónde se colocan estas células filtrantes? Pues en quirófanos, salas blancas. En este caso son células MFP, las que os he comentado antes, con diferentes espesores, pues 78, 150, 292, en función del caudal de aire que se quiere pasar a su través. Se pueden instalar también, como os he comentado antes, en los filtros de polvo fino, en marcos de filtro para instalación en climatizadores, para instalación en conducto, para instalación en carcasas de filtro, para instalación en conducto. Estas carcasas de filtro, ¿veis? Podemos introducir todas estas células de caudal inferior, de caudal de superficie ampliada, incluso filtro de carbón activo en el interior. También existen carcasas de filtro de cambio seguro. Son las back-in, back-out, que son las que se colocan en habitaciones de infecciosos, por ejemplo, en hospitales, o en laboratorios de contaminación biológica, en los cuales queremos que todo el aire extraído se filtre y no se contamine el exterior con bacterias y virus que se hayan extraído del interior. En este caso, lo que llevan dentro es una bolsa donde antes de proceder a la retirada del filtro se retira esta tapa que veis aquí con 4 tornillos, se sella la bolsa, evidentemente con la higiene que requiere y las normas de seguridad, un cambio de filtro seguro, se sella la bolsa, se retira, se mete una nueva célula filtrante limpia, se pone otra bolsa y se suele cerrar esta carcasa, este cajón de filtro de cambio seguro. Este cajón de cambio de filtro seguro se puede introducir dentro de conjuntos de cajones, en lo cual para pasar mayor caudal de aire a instalaciones. Ahí veis un conjunto de 5 cajones. Bien, los filtros absolutos, aquí tenéis los típicos cajones portafiltro absoluto con filtro rotacional que se introducen en quirófanos. Es muy importante saber que tenemos 3 dispositivos para comprobación de la estanquidad de la célula de filtro. Primero, tenemos un test DOP, que es el que veis en la parte superior derecha, en la cual podemos introducir neblina de partículas para realizar el contaje de partículas y validación de sala, quirófano, sala blanca, etc. Luego tenemos una comprobación de integridad de junta, todos los filtros que se colocan, se le introduce una diferencia de presión, con lo cual podemos ver la integridad que la junta hace un correcto sellado entre aguas arriba y aguas abajo del filtro. Y luego tiene otros dispositivos de medición, estos cajones, de diferencia de presión de filtro para ver el ensuciamiento de filtro. Estos son los dispositivos, los 3 dispositivos de medición, primero de estanqueidad, de validación y de estado de filtros que tenemos dentro de un cajón portafiltro absoluto. También tenemos cajones portafiltro absoluto de industria farmacéutica, con lo cual son los que veis a continuación, que la parte frontal es abatible para facilitar reemplazo. Tenemos cajones en el mercado portafiltro de flujo laminar, estos son para quirófanos tipo A, quirófanos de alta exigencia o salas blancas, con lo cual para salas ISO 5 a ISO 8 colocaremos cajones portafiltro con superficie frontal perforada para flujo laminar. También tenemos rejillas con filtro de alta eficiencia para retorno de aire filtrado de alta eficiencia para pared. Por último, ya finalizando el webinar de hoy, recomendaciones para instalaciones durante el COVID. Hacemos dos recomendaciones en cuanto a la filtración desde TORS España. La primera, mantener y reemplazar los filtros de la instalación según el plan de mantenimiento anual del edificio y de inspección de UTAS. No recomendamos cambiar los filtros, sino que se mantengan y reemplacen según el plan de mantenimiento anual del edificio. Y sí es muy importante que se recomienda utilizar recambios originales para garantizar la calidad, el grado de filtración y la pérdida de carga establecidos en el dimensionamiento de equipos. Y es verdad que cuando se haga el cambio de filtros con el plan de mantenimiento anual del edificio, si tenemos un filtro, por ejemplo, EPM1 del 60%, un F7, y tenemos la opción de cambiarlo por un F9 que tiene mayor porcentaje de filtración
para el mismo tipo de partículas y tienen la misma diferencia de presión inicial, pues que lo hagamos, porque no nos va a penalizar la instalación. Por ejemplo, a la derecha os pongo un ejemplo que podemos reemplazar en la instalación un filtro F7 por un F9, un EPM1 del 85%, con prácticamente la misma diferencia de presión inicial sin penalizar el consumo energético de instalación y con una clasificación energética, una etiqueta Eurovent A+, con lo cual tenemos una mejor clasificación del filtro y nos va a dar mucho mayores puntos en cuanto a la clasificación LEED o BREEAM del edificio. Con lo cual, si lo podemos hacer, lo hacemos, pero sin cambiar los filtros porque sí, porque no hace falta durante esta crisis del coronavirus. Y, sobre todo, inspección del funcionamiento de UTAS, que midamos caudales, estado de filtro, estado de recuperador, bypass, fugas de aire, etcétera. Que todo el caudal de aire del exterior esté correctamente filtrado, que no tengamos bypass del aire de retorno al aire de impulsión, que paremos recuperadores, que aumentemos la filtración, la ventilación, según los protocolos que tengamos de mantenimiento del edificio. Y siempre recomendando que los fabricantes, que son los que han fabricado estos equipos, tenemos a disposición o tienen a disposición de cualquier propiedad, instalador, mantenedor, este servicio para corroborar que funciona todo bien. Bien, pues muchas gracias por este webinar y por vuestra atención. Ahora doy paso a Yolanda. Como ya os he comentado en el chat, al término del día, la idea es subir dentro del apartado de Mytrox, formación, dentro de biblioteca de vídeos y documentación, lo que es la presentación y la grabación de este seminario, ¿vale? Os dejo, esta es la ruta, entonces, bueno, podéis consultar vosotros libremente. Vamos a dar paso a dar resolución a las dudas que nos habéis planteado por chat. Para esta parte se suma a nosotros Javier Aramburu, nuestro director técnico, quien formulará las preguntas a Roberto de manera agrupada, porque han sido bastantes las preguntas recibidas, y Roberto dará respuesta. Muy bien, pues vamos a comenzar. La verdad es que por lo que veo aquí está Javier con un montón de preguntas, con lo cual vamos a intentar responder a todas las preguntas. Las que no podamos responder, pues evidentemente las enviaremos, como ha dicho Yolanda, las pondremos a posteriori, pues vía web, os enviará o por medio de la web. Así que, bueno, comenzamos a ver si nos da tiempo a todas las preguntas. La primera que hemos recibido es una que no sé si estamos en condiciones de responder, porque la respuesta puede ser muy amplia. ¿Cuál es el nivel de una actividad? Bueno, pues eso, la verdad es que es complicada, ¿no? Nosotros, sí es verdad que en cuanto a la emisión de partículas, incluso a las emisiones contaminantes desde el exterior, tampoco hay una norma clara y ni tenemos ni sabemos cuántas emisiones de partículas se emiten desde el ámbito industrial, desde el ámbito de agricultura, desde el ámbito del tráfico al ambiente exterior. Tampoco tenemos una estimación de cuánto se emite al interior. Sí es verdad que podemos tener un rango de partículas, con lo cual podemos establecer que las partículas del exterior fundamentalmente son partículas PM10 y que las partículas nosotros, por medio de la ropa, por medio de fotocopiadoras, por medio de humo de tabaco, etcétera, estarán comprendidas entre un rango de 1 a 10 micras. Eso es lo que podemos decir, pero qué porcentaje vamos a tener en cada actividad no tenemos ningún dato. Tienen que ver con normativa, así que sencillo y como ha salido. Una es muy sencilla de responder, en contraposición con la anterior, que es ¿qué es el RITE?
Bueno, el RIT es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, que es de obligado cumplimiento. Y bueno, pues en principio ya sabes que se establecen los criterios de ventilación, los criterios de filtración en función de las calidades del aire interior y el aire exterior. Con lo cual, supongo que os referíais en cuanto a eso, ¿no? Si son de obligado cumplimiento y qué es el RITE. Pues bien, el RITE pues es una adopción de una norma europea que está revisada por los organismos españoles y que establece tanto los criterios de ventilación como criterio de temperatura, humedad relativa, filtración, recuperación, etcétera, que tenemos que cumplir en las instalaciones térmicas de edificios. Y siguiendo con lo que ya has avanzado, nos pregunta si existe alguna clasificación de ODAS de las diferentes ciudades de España. Sí, hay una clasificación de ODAS, además la publicó ATECIR en la DTIE 2.05, que mide la calidad de aire exterior, el mapa de ODAS de las principales capitales de provincias de España, con lo cual la tenéis a vuestra disposición en ATECIR en la DTIE 2.05. Y es verdad que eso en la calidad de aire exterior. Luego establece en cada ayuntamiento, tiene mediciones de las partículas PM10 y PM2,5, que es lo que os he puesto en la slide, de la contaminación del aire exterior. ¿Y por qué lo tiene así? Fundamentalmente Madrid, Barcelona y las principales ciudades. Porque en función de esa medición del aire exterior de las partículas PM2,5 y PM10, establece los protocolos anticontaminación semanales o diarios. Cuando se excede la contaminación de partículas PM2,5 y PM10 diarios, durante más de 1, 2, 3 días consecutivos, establece los protocolos anticontaminación de lo que veis en Madrid, ¿no? Pues que no se pueden circular coches matrículas pares, impares, etc. Como el RITE no está actualizado y las normas de filtros están derogadas, se entiende que hay que cumplir las nuevas normativas, ¿no? Derogada la 1790. A la 779 actualmente, con lo cual lo que nos dice actualmente el RITE está basada en la 779, que son F7, F9, M5, con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta es la equivalencia entre F7 y EPM1, EPM10, que es lo que he indicado ahí, que es la tabla de equivalencias. Todos los fabricantes de filtros vamos a dar una clasificación según la nueva norma 1680, EPM1X, EPM10, EPM2,5, con un porcentaje de relación entre este tipo de partículas. ¿Y cuál es la equivalencia? Por ejemplo, un F9 es un EPM1 mayor que 100%, un F7 es un EPM1 mayor que 60%. Siguiendo con esta temática, si hay dos normas de clasificación, la 16890 y la 1822, ¿cuál es la que se usa normalmente? Los filtros son los filtros, no sé si se me escucha ahora, son los filtros de alta eficiencia, la 1822, que a diferencia de la normativa 16890, que establece 3 tipos de partículas, diferentes aerosoles para medir la eficacia de los filtros, las partículas que se miden en la normativa 1822 son la MPPS, que es la entre 0,2 y 0,3 micras de partículas. Vale, bueno, hay más. Sí. Bueno, hay alguna más de reglamentación, pero bueno, ya las podremos ir. Prefiero cambiar un poco la temática. Nos comentan en 2 preguntas a ver cuál es el filtro que puede detener o retener el COVID-19.
Esa es la del Bueno, millón. En esta crisis del coronavirus. Aunque se respondió en el primer webinar, alguno de vosotros habéis estado, bueno, yo creo que de vosotros habéis tenido nuestro webinar. El coronavirus es un virus tipo corona que tiene un tamaño normalmente medio de 0,1 micras que se transporta en partículas mayores de hasta 1 micra. Estas partículas se pueden retener perfectamente en un filtro de polvo fino de eficacia EPM1 del 85%, con lo cual nosotros hemos recomendado que todo el aire exterior que se siga filtrando, como estamos filtrando actualmente las UTAs, con filtros de etapa de filtración final EPM1, que tiene un porcentaje de retención de partículas superior o igual al 60% en un F7 o superior o igual al 80% en un F9, en un EPM1 del 80%. El coronavirus se transporta en partículas, en ese tipo de partículas que normalmente suelen ser partículas de 1 micra, con lo cual se van a retener por lo menos el 85% de partículas con un F9 con el COVID. Sí es verdad que el coronavirus no se transmite, es importante decirlo, no se transmite por vía aérea. No está demostrado que el coronavirus se transmita por vía aérea, con lo cual las formas de transmisión del coronavirus son bien por contacto directo, por contacto con superficies contaminadas tipo fómite o por contaminación vía aérea por distancias menores a 2 metros. Por eso se recomienda que las partículas cuando tosemos, estornudamos, hablamos, partículas pesadas en suspensión, suelen caer a distancias de entre 1 y 2 metros. Bien, ahí es el riesgo de contaminación por coronavirus. A partir de 1, 2 metros ya no hay riesgo de contaminación por vía aérea. Se cae el coronavirus a las superficies, a los fómites, que son las superficies contaminadas, y ahí, al tocar y al llevarse la mano a la boca, al llevarse la mano a la cara, a los ojos, es cuando nos contaminamos. Por el aire del exterior no se transmite el coronavirus. No está demostrado, aunque imaginemos que se pudiese transmitir, que no está demostrado, además está comúnmente reconocido tanto por la RAE como por REVA como por Eurovent, por los principales organismos, ni por la OMS. El 85% de las partículas EPM1 estarían retenidas en los filtros. Bueno, yo creo que hacemos 2 preguntas o así más. Ya lo siento a los que no nos haya respondido, más o menos lo vamos cogiendo por temática y un poco así al azar, pero responderemos al resto. 2 que son, yo creo que son sencillas, pero está bien responderlas y recordar a la gente. Porque si hacen la pregunta es que hay dudas. La primera es, ¿cómo hacer ventilación natural de edificios y mantener el criterio de filtración? Ahí te he dado, Ventilación natural de edificios, en teoría, no es una ventilación mecánica, con lo cual simplemente pues, abrir diferentes aperturas y que el aire entre por ventilación natural. Ahí, evidentemente, ahí no puedes filtrar. Ahí lo que tendremos ahí tenemos que decidir entre ventilar o filtrar. No hay más. Con lo cual, cuando tenemos una ventilación natural, lo que haremos es diluir las sustancias contaminantes del interior por métodos de ventilación. O sea, simplemente por meter más ventilación. Lo que haremos es diluir un porcentaje de partículas del interior si el aire exterior está lo suficientemente limpio. Si el aire interior no está lo suficientemente limpio, ahí habrá que utilizar sistemas de ventilación mecánica con su filtración. Evidentemente, si tenemos 1:1, tenemos un aire exterior muy puro, por ejemplo, pues estamos en el campo y tenemos una muy buena calidad de aire exterior, pues podemos pensar en ventilaciones tipo naturales, pero desde luego ODAS 2 y ODAS 3 con contaminaciones exteriores muy altas, con porcentaje de partículas PM2,5 y PM10 altas, tenemos que pensar en ventilación mecánica y criterios de filtración mecánicas.
También nos preguntan ¿qué sentido tiene colocar unos filtros F7 y después unos F9 si los F9 ya son en sí más restrictivos? Pues mira, esta pregunta está muy bien, porque además Javier y yo esto lo hemos comentado un montón de veces. Realmente, el colocar 3 etapas de filtración no significa que filtres más. 3 etapas de filtración o 2 etapas de filtración significa que vas protegiendo las diferentes etapas de filtración. El filtro final es el que da la eficacia de filtración en instalación. Si tenemos un filtro final EPM1 del 85%, es el filtro que va a retener el 85% de las partículas entre 0,3 y 1 micra. Un F7, un EPM1 del 60%, colocado aguas arriba, lo que va a hacer es protegernos, o sea, aumentar la duración, la vida del filtro final. Eso es lo que va a hacer. Aparte, que lo que va a hacer es protegernos también elementos intermedios, como puede ser un recuperador, por ejemplo, recuperador de placas o recuperador rotativo, que en este caso el RITE, y esto ligado a la pregunta que me hacíais antes de la regla de qué nos recomienda el RITE, pues evidentemente unas etapas de filtración y que hay que proteger recuperadores y baterías. Con lo cual, una de las misiones de los filtros es proteger esos recuperadores y baterías a la vez que nos sirva de alargar la etapa final del filtro, que es la que nos va a filtrar las partículas finales que se van a introducir a la instalación. Nos preguntan también cómo se deben eliminar los filtros ya colmatados y qué se hace con ellos normalmente. Bueno, los filtros colmatados, aquí diferenciamos entre los filtros de polvo fino, que no son contaminantes, con lo cual las sustancias que están en el filtro no son nocivas, se cambian directamente pues, con los medios de protección normales, o durante una crisis sanitaria, evidentemente habrá que utilizar los medios de higiene y de protección adecuados, pues en este caso pues guantes, mascarillas, etcétera. Pero los más peligrosos son los filtros de alta eficiencia, fundamentalmente los de los laboratorios de las blancas infecciosos H13, H14. Cuando son de requerimientos y de salas blancas o infecciosos, suelen ser con marco de madera y se llevan a destrucción, se llevan a incineración. Los filtros, antes os he puesto un cajón para conducto back-in, back-out de filtro seguro, que llevan una bolsa de plástico en su interior. Antes de proceder a su extracción, se sella perfectamente esa bolsa y esa bolsa se lleva directamente a su desintegración a los diferentes organismos que hay en todas las comunidades autónomas, organismos nacionales, que lo que hacen es incinerar este tipo de filtros si son peligrosos. Bueno, vamos a finalizar. Hay una pregunta que no sé si seremos capaces de contestar, porque ahora mismo yo, por lo menos, igual Roberto lo ve más claro, no veo un poco cuál es el proceso y entonces os agradecería a esta persona, Greg H., que nos la pueda aclarar posteriormente, porque ya estamos un cuarto de hora fuera del tiempo, pero que habla ya de otra posibilidad. Dice que y diluir y luego purificar. No sé qué. Bueno, igual aquí sí que estás refiriéndote, a ver, hay diferentes métodos de purificación. Yo creo que la pregunta va por purificadores de aire tipo EPA. Actualmente hay dos tipos de separar partículas. Voy a hablar de separación de partículas. Uno es la filtración. Antes os he puesto la separación de partículas en cuanto a captación. Captación es retirar partículas grandes del aire. Filtración es retirar partículas normalmente hasta 10 micras, entre 0,1 y 10 micras del aire. Luego purificar. Aquí tenemos diferentes métodos. Con filtros EPA, que son los purificadores de aire autónomos, que son los que se colocan por ejemplo, pues en hospitales, en laboratorios. Actualmente se están colocando en oficinas durante crisis sanitarias. O sistemas de polarización activa,
sistemas de fotocatálisis. Esos son otros métodos que también son adicionales a la filtración. Esos son métodos efectivos también. La filtración y la retención de partículas en el aire a través de los filtros de polvo fino, los filtros de alta partícula, pero sí es verdad que existen métodos de purificación de aire que no son sustitutivos, pero son adicionales y que ayudan a garantizar, a mejorar la calidad de aire, que son temas de lámparas UV, polarización activa, retención de partículas con filtros EPA, etc. Yo creo que estábamos refiriéndonos a eso. Pues nada, gracias a todos por haber asistido a esta formación. Cerramos el webinar de hoy. Como ya hemos indicado, a lo largo del día, más bien hacia última hora de hoy, encontraréis en la ruta indicada la presentación, así como la grabación de esta formación. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.